Datos específicos de la banda. Los integrantes que ha tenido One Ok Rock desde su creación en el año 2005 hasta este año 2020 han sido: Aquí entro yo y, a veces me pregunto qué hubiese pasado si Una Buena Roca hubiese mantenido sus integrantes, pero bueno, no puedo imaginarme una banda de 5 sin Tomoya, pero sí un Novado Ishon con Alex en guitarra. Integrantes de Una Buena Roca: Takahiro Morita, Toru Yamashita, Ryota Kohama, Tomoya Kanki, Alexander Onisawa, Koyanagi Yu. Muchas gracias, Mr. Doggy. Bien, empezamos con el integrante que estoy seguro que muchos pensamos es la cabeza de One Ok Rock, aunque literalmente este no sea el líder. Nos referimos a Morita Takahiro, el vocalista de One Ok Rock. Nació el 17 de abril de 1938 en Tokio, ex miembro de los grupos conocidos como Junior Boys y luego en News. Acerca de News, es una banda de pop japonés. Su nombre es un acrónimo basado en las direcciones cardinales North, East, West and South, que juntos formarían la palabra News. En News, Taka debutó el 15 de septiembre del 2003, junto con Yamashita Tomoisa, Koyama Keiichiro, Kato Shigeaki, Kusano Hironori, Masuda Takahisa, Tegoshi Yuya, Nishikido Ryo y Uchi Hiroki. La banda tiene más de 16 sencillos y 7 álbumes de estudio. Taka solo llegó a grabar un sencillo, llamado News Nippon, y fue puesto a la venta el 7 de noviembre del 2003. Actualmente la banda tiene 4 integrantes: Koyama Keiichiro, líder y vocalista; Masuda Takahisa, vocalista rapero; y Kato Shigeaki y Tegoshi Yuya como vocalistas. En el caso de Taka, él abandonó la banda el 18 de diciembre del 2003 para centrarse en sus estudios. Sin embargo, hay muchos rumores sobre la salida de Taka. Algunos dicen que su salida no fue voluntaria, sino forzada, pues una revista japonesa lo había fotografiado con una mujer. Y eso es lo peor que le puede pasar a una estrella rock o pop famosa en Japón, ya que la prensa no perdona. Y ahora vamos con dos antiguos músicos de la banda Hits, Toru y Ryota. Pero antes, primero vamos con los datos principales. Yamashita Toru, guitarrista principal y líder de la banda, nació el 7 de diciembre de 1988 en Osaka. Conoce y es amigo de la infancia de Ryota. Cuando fue parte de la banda Hits, en varias ocasiones realizaba actuaciones en solitario, en donde bailaba y cantaba. Además, él se encargaba de escribir la letra de muchas de las canciones de la banda. Por ello, desde pequeño demostró un gran potencial. Ya en 2005, Toru tomó un papel principal en la serie de televisión Shibuya 15. Además, contribuyó con un cameo como estudiante de secundaria en Kamen Rider Hibiki. Y en ese mismo año, invitó a Ryota, a Alex, que era un año mayor en la academia, y a su amigo Koyanagi Yu a formar una banda. Este sería el inicio de todo, aunque tocaremos ese tema más adelante. Kohama Ryota. Sobre Ryota tenemos muy pocos datos, muy aparte de que conoce a Toru desde pequeño y que participó en varios cursos de baile desde temprana edad. Desempeña el rol de bajo en la banda. Nació el 4 de septiembre de 1989 en Osaka. Su historia es relativamente igual a la de Toru. Fue parte de la banda Hits y en varias ocasiones también realizaba actuaciones en solitario. Como datos extra, tuvo una relación con la actriz Haruka Kinami. Contrajo matrimonio a principios del 2017 con la hermana de Avril Lavigne, Michelle Lavigne, la cual cambió su apellido al de Kohama. Y es el primer miembro de One Ok Rock en ser papá. Conocidos desde muy pequeños. Tanto Toru como Ryota estuvieron activos desde su debut y participaron en concursos de baile alrededor de los años 1995 a 1999. Debutaron con un sencillo titulado Scream en julio de 2000 y seguido por el segundo sencillo Good or Bad en noviembre, producido por un músico popular bajo la etiqueta de Amuse Incorporation. Ahora vamos con Hits. Luego de estrenarse un sencillo, Toru y Ryota fueron integrantes de Hits, un grupo de hip hop conformado por 4 integrantes de quinto y sexto grado provenientes de Osaka. Sus otros integrantes eran
Kohei Nakamura y Takuya Makihara. Como toda presentación hip hop de la época, ellos hacían piruetas, bailes urbanos y raps en sus canciones. Pero lamentablemente este grupo se separó en el año 2002. Kanki Tomoya nació el 27 de junio de 1987 en Hyogo. Actualmente es la batería y hace los coros en la banda. Se unió a One Ok Rock como baterista en el año 2007, poco después de que el baterista original de la banda, Koyanagi Yu, se retirara del grupo para empezar su carrera como actor. Luego de esto no tenemos más información. Aparte que era él el que actualizaba el blog de One Ok Rock, que tenía información entre el año 2007 y 2009. Datos extras. Le gusta mucho la comida y en su Instagram se encuentran muchas imágenes relacionadas. Por su apariencia de niño, es el más bulleado del grupo por Toru y Taka. Aunque literal, él sea el mayor en la banda. Es muy gracioso y le encanta hacer bromas en todo momento. Entre sus bandas favoritas, tenemos a Muse, The Killers y The Used. Es el que tiene acento más gracioso a la hora de usar inglés. Se casó a mediados del 2017. La identidad de su pareja es desconocida aún por muchos fans y reconocida por otros. El 5 de noviembre de 2017, la esposa de Tomoya dio a luz un niño, siendo el segundo miembro de One Ok Rock en ser papá, teniendo actualmente 2 hijos con ella. Bien, Mr. Doggy, ¿me hace los honores? Pues sí, también tenemos que hacer referencia a los antiguos miembros de Una Buena Roca. Entre ellos tenemos a Alex Onizawa y Koyanagi Yu. Bien, empecemos con el primer ex miembro, Alexander Onizawa, ex guitarrista principal de la banda, nacido el 19 de marzo de 1988 en San Francisco. Es japonés-americano. Ha sido en su vida modelo de moda, masculino, actor y músico. Fue el guitarrista del grupo junto con Toru, hasta que abandonó el grupo el 13 de mayo del 2009. Debido a un accidente que ocurrió el 5 de marzo del 2009, donde en estado de ebriedad tocó la pierna de una estudiante de escuela preparatoria femenina. Esta, asustada, pidió ayuda a un policía y la detuvieron. Luego que Alex Onizawa admitiera los cargos, pasó 27 días en prisión, los cuales afectaron a la banda, ya que se suspendió el lanzamiento del single Around the World Shounen. Además, retrasó y canceló un tour que la banda iba a tener en los siguientes meses. Refirió su relación actual con la banda, pues los chicos lo mencionan casi nunca. En la reciente entrevista especial del disco Ambitions, fue referido como alguien, más que por su nombre propio, directamente. Lo que sí se sabe es que Alex asistió al Yokohama Stadium la vez que One Ok Rock realizó un concierto en el año 2014, el Mighty Long Fall. Además, posee un Instagram donde publica sus fotos y un Twitter personal. Lastimosamente, las publicaciones entre el año 2011 a 2019 de su Twitter han sido eliminadas. Y bien, Mr. Doggy, ¿tienes información adicional? Sí que la tengo, luego de que Alex haya abandonado la banda por los problemas mencionados anteriormente. La responsabilidad de tocar la guitarra cayó en Toru, pues Alex era la guitarra principal, mientras que Toru era una guitarra de apoyo y el encargado de hacer los coros o raps cuando se necesitaban. Esto haciendo referencia a Yume Yume. Por ello luego de este suceso no se ha visto a Toru cantar directamente una canción, ya que se tenía que encargar de tocar la guitarra eléctrica. Y puede que le haya sido difícil tocar y cantar a la vez. Recuerden que es una guitarra eléctrica, no una normal y necesita cierta técnica. Por otro lado, en los conciertos actuales de vez en cuando, podemos observar una guitarra de apoyo fuera del escenario, que ayuda a Toru en ciertas notas. Además lastimosamente en esos twitters entre el año 2011-2019, Alex había publicado muchas fotos de él junto a la banda. Al parecer quiera o no, Alex siempre será más reconocido por su participación en Una Buena Roca que por su trabajo como fotógrafo profesional. Si revisan la caja de comentarios, les he dejado un link con la participación más reciente de Alex en un comercial de la cámara Fujifilm X Series Japan. Y como último ex integrante tenemos a Koyanagi Yu, de seguro el miembro que menos conocemos hasta ahora, por el motivo que solo estuvo en los primeros años de One Ok Rock.
pero igual merece ser nombrado como integrante. Koyanagi Yu, ex baterista. Nació el 29 de agosto de 1938 en Tokio. Fue junto a Toru, Ryota y Alex los primeros miembros de la banda, pero en el año 2006 decidió abandonarla para seguir su sueño de ser actor profesional. Y la pregunta es, ¿lo logró? Yo diría que desde una perspectiva, completamente sí. Pues entre sus papeles destacables tenemos el de Ultraman Zero, The Movie, en donde tomó el papel principal de Run, el protagonista de la película. Esta película fue del año 2010. Además, también fue parte del reparto que dio vida al live action de Aoharu Ride en el año 2014, en el cual hizo un papel extra. Entre los roles que han tenido más relevancia en su carrera, tenemos el de haber participado en Bleach, la película. En esta película, Koyanagi Yu interpreta uno de los papeles principales, dándole vida a Yustora Sado, quien es uno de los compañeros de clase de Ichigo Kurosaki, así como uno de sus mejores amigos, así como otros 15 a 20 papeles en películas o en series, dramas japoneses. Origen y formación de la banda. La banda se formó por iniciativa de Toru. Cuando Toru estaba en su primero o segundo año de secundaria quiso formar un grupo, empezó a buscar miembros a su alrededor, pidiéndoles a Alex y Ryota, quienes estudiaban en la misma escuela, para que se le unieran. Por otro lado,